Martes 7 de octubre de 2014. Asunto 25 en el ciclo alternativo, 21 en el ciclo biológico. Adjunto número 14. 4 horas 46 minutos. Lo que estoy conociendo acerca de las obras y personalidades de Borges y Macedonio me está influyendo. Así que ayer decidí cuestionarme el verso de Eugenio Montejo que había elegido para iniciar Callejan, y para ello se me ocurrió volver a visualizar la película de 21 gramos que recordaba haber visto hace una década y volver a escucharlo decir donde lo conocí por primera vez. Eugenio Montejo, escritor venezolano que nos confesará que Chávez violaba todas las normas y empezando por el significado de las palabras. Contó hace algunos años que un día recibió una carta en la que alguien le comunicaba que iba a utilizar algunos de sus versos en una película, pero que él a eso entonces no le concedió ni la más mínima importancia. Hasta que meses después su nombre había alcanzado la popularidad y lo conocíamos muchos de nosotros a raíz de la actuación de Sean Penn y Naomi Watts en la historia que había escrito esa persona, Guillermo Arriaga, que explica que en todo lo que él escribe se plantea siempre una cuestión moral en el sentido de que las acciones tienen consecuencias, y en casi todo lo que él escribe se trata de cómo los muertos influyen sobre los vivos. Pero para este guionista, tanto la literatura como la caza son los últimos ritos. Así que estoy viendo cómo Benicio del Toro entra y sale de la cárcel y cómo su conciencia lo atormenta a causa del accidente en el que mueren las hijas de ella y el marido, que será el donante del corazón de él. Un profesor de matemáticas que trata de que sus alumnos comprendan el valor del número que se oculta detrás de todo, y es cuando lo repite. La tierra giró para acercarnos, giró sobre sí misma y en nosotros, hasta juntarnos, por fin, en este sueño. Y yo me digo, no, es imposible. Mi novela ya no puede comenzar así porque eso no tiene ningún sentido. Y aquí deberíamos plantearnos abrir otro de esos paréntesis imaginarios para que pueda concretarte por qué. Lo primero porque era el regreso a la escuela y me afectó. Y sentí que me habría gustado que esa experiencia no formara parte de mi haber. Y lo segundo porque la historia era la de una tragedia y no había nada de romántico en ella. Todo era sórdido y por tanto no conducía a ninguna parte. Y yo por un lado me dije, tienes que ser capaz de encontrar un verso que al abrir la novela por esa página le explique al lector el final de la historia, aunque en ese momento él no lo sepa. Y pensé, vas a tener que inventártelo al estilo de Borges, que cita a quien no existe cuando a él le conviene. Pero eso no fue así, a pesar de que parecía una tarea imposible para una tarde, y no era capaz de calcular cuánto tardaría en ser capaz de dar con él, algo tan concreto, ¿sabes? Pero primero no sé por qué pensé en Chesterton, y luego directamente abandoné cuando descubrí lo de su conversión, porque lo que sucede con el protagonista es justo lo contrario. Es que esa duda metafísica él la pierde. La pierde en aras de una seguridad que nos hace más felices a todos. Y después probé suerte
primero con Coleridge y tras él con R.H. Blade y la Banshee. R.H. Blade y la Banshee. Porque yo quiero que la magia escriba el principio de la historia y escriba el final. La magia que traduce esa expresión escocesa y que sumerja al lector en un asombro. Entonces, es cuando no sé por qué leo lo que en alguna ocasión dijo Igor Stravinsky, y es lo perfecto. Seguir un solo camino es retroceder. Y tras eso, el otro lado era asegurarme de qué razón se escondía detrás de esa creencia del peso del alma. Así que pude leer que en 1907 el New York Times se había hecho cargo de los experimentos de Duncan McDougall, un médico de Haverhill, Massachusetts, que con una balanza lo bastante precisa, de unos más menos 3 gramos de error, había tratado de pesar a 6 pacientes terminales antes y después de su último suspiro, 4 tuberculosos, otro en coma diabético y un último que se ignora, siendo los resultados que se pueden conocer los siguientes. Paciente primero, 21,3 gramos en el momento de la muerte. Paciente segundo, 45,48 gramos. Paciente tercero, 42,65 gramos. Paciente cuarto, no calibrado. Paciente quinto, 10,66 gramos. Paciente sexto, no calibrado. Y este experimento fue el que dio origen a esta leyenda urbana. Pero además el doctor McDougall lo repitió con animales, perros, a los que supuestamente envenenó. Y en ese caso, no encontrando ninguna pérdida de peso significativa, lo que dedujo es que lo que pesaba era el alma, pero como los animales, como era sabido, no la contenían, difícilmente un alma podría elevarse de sus cuerpos. Luego, un tal August P. Clarke señaló que en el momento de la muerte hay un aumento repentino de la temperatura corporal debido a que los pulmones ya no enfrían la sangre, y el subsiguiente aumento de la sudoración podrá justificar esa pérdida. Sin embargo, los perros no tienen glándulas sudoríparas y por eso jadean sin fin. Pero será así como alcanzaremos el tiempo de Francis Crick, que en 1976 se muda a California, al Centro Kieffer de Biología Teórica y perteneciente al Salk Institute, llamado así en honor al inventor de la vacuna de la poliomielitis, que se esfuerza en demostrar que el alma no es un concepto metafísico, sino básicamente la actividad de nuestra conciencia. Así que estaba seguro de que al descubrir los mecanismos biológicos de nuestra conciencia acabaría con la creencia en el más allá y ataría para siempre el alma al cuerpo, que aunque Demócrito pensaba como artificios del lenguaje según Onfray. Y lo que Crick descubrió para los lectores de Nature Neuroscience, junto con Christopher Couch, es que la conciencia, si lo que leo es cierto, es una banal fusión de neuronas del cerebro, y que como la actividad neuronal produce un campo eléctrico, la detención de ese campo eléctrico junto con la desaparición inmediata y misteriosa de algunas estructuras cerebrales puede justificar una pérdida significativa de peso. Algo que me gustaría poder concretar más, pero en definitiva, que al morir, como escribió su amigo David Eagleman, somos materia sin chispa, lo cual
Es curioso, porque no deja de ser muy semejante a lo que intuía Leucipo acerca de un alma formada por sutiles partículas de fuego, cuyos átomos insuflaban a nuestro cuerpo el movimiento. Curioso porque no parece mucho más esclarecedor lo que se dice ahora que lo que algunos decían hace 25 siglos. Te deseo un buen día, y ya imprimo hoy la primera página y escribo en ella también la dedicatoria única, pero sí, si hubiera tenido algún dinero ayer a la tarde habría viajado, solo que no lo tenía, y ni a quién pedírselo. Ahora son las 6 horas 14 minutos.